a esta lectura de la Srimad Bhagavatam, de la escritura muy central, muy esencial, y en particular Señor Chaitanya Mahaprabhu enfatizó mucho la importancia del Srimad Bhagavatam. De hecho, toda la tradición está basada en ese libro, en esta revelación. Decir libro, sí, es un libro, porque uno lo puede tener en la forma del libro, pero de hecho no es un libro, sino es una revelación, es una entidad. Es una entidad con su propia voluntad. De hecho, el Srimad Bhagavatam no es diferente del mismo Señor Krishna. Se mencionan los diferentes cantos del Srimad Bhagavatam como diferentes miembros del cuerpo de la Suprema Personalidad de Dios. Y al tener encuentro, relación con el Srimad Bhagavatam, uno tiene encuentro y relación con el Señor Supremo. Y si uno cultiva esta práctica del Srimad Bhagavatam, como es enseñada en el mismo Bhagavatam, entonces la Suprema Personalidad de Dios se establece en el corazón de uno, haciendo así de que poco a poco todas las impurezas, poco a poco todas las ilusiones, poco a poco todos los conceptos erróneos que uno tiene sobre la vida, sobre la realidad, se van desapareciendo. Y el Señor Supremo, y el servicio al Señor Supremo, y nuestra relación con Él, se establecen en nuestro corazón como una realidad irrefutable, una realidad irrevocable. En este mundo podemos llegar a estar convencidos de algo por un tiempo, y puede ser de que después incluso dejamos estas convicciones. Hemos visto, hay personas que son convencidos de la ideología tal y tal, de la izquierda, de la derecha, de los liberales, ¿no? Y después de un tiempo se vuelven convencidos de otras, ¿no? Claro, en caso de los políticos muchas veces ellos cambian por conveniencia, ¿no? Pero sí, en caso de algunos es cuestión de convicción. En este mundo podemos ir cambiando convicciones, ¿no? Incluso es posible de que uno dice que cree en Krishna y que cree en el Srimad Bhagavatam, pero después de un tiempo que diga que ya no cree más. Significa, en este caso, el Bhagavatam no se ha establecido todavía como un hecho irrevocable en el corazón.
Lo que no significa de que el camino de alguien ha terminado ahí. Puede ser de que alguien retome el camino y que lo va a tomar quizás incluso varias vidas en volverse firme en la creencia, en la práctica, ¿no? Eso es posible. Pero igual es posible que uno se vuelva firme en esta misma vida. Eso es lo que nosotros podemos y debemos anhelar, de volvernos, de experimentar esta realidad como un hecho irrevocable en nuestro corazón, ya en esta vida. Y esto se va a ir estableciendo prácticamente solo con el esfuerzo de estar en esta práctica de escuchar y glorificar, ¿no? Y de depositar la fe en este proceso. Eso es todo. Entonces sí, este asunto de depositar la fe en el proceso es siempre un gran desafío para muchas personas. Uno puede pensar, ¿no? Tanta información que estoy recibiendo, ¿no? Pero ¿dónde está el chiste? O como se dice, ¿dónde está esto algo, lo que sospecho de que no es bueno? ¿Dónde está eso algo, lo que sospecho que tiene que haber ahí, que no concuerda con lo que parece ser, ¿no? Sí, hay personas que tienen esa inherente duda con todo, ¿no? Y es bueno tener esas dudas. ¿Por qué? Porque de esta manera uno se puede proteger de estar creyendo cualquier cosa. Pero, ¿no? de estar creyendo cualquier cosa. Pero al mismo tiempo, ¿no? Si uno por tener estas dudas no escucha lo que puede escuchar con fe, ¿no? Entonces ahí se puede distorsionar la percepción y se puede perder el beneficio de lo que es la lectura, lo que es la revelación del Srimad Bhagavatam. Entonces, como decimos, Srimad Bhagavatam no es una escritura ordinaria, no es un libro ordinario, ¿no? Sino es una revelación. Ahora se dice que el Srimad Bhagavatam contiene 18,000 versos. Eso es la información oficial que recibimos. Si uno se pone a leer, a contar los versos en el Srimad Bhagavatam, y esto ya es como algo donde dice, pero ¿por qué dice eso si no es así? Uno no va a llegar a los 18,000 versos, uno va a llegar a 16,000 y algo, ¿no? 16,200, creo, algo así, versos, ¿no? Lo que puede parecer una discrepancia y puede ser para algunos, pues, ¿qué ha pasado con los otros versos, no? Si no son todos versos ahí, entonces algunos se perdieron. Si algunos se perdieron, quizás algunos otros fueron añadidos, ¿no? Entonces, este libro como tal, pues no es la palabra de Dios, porque como palabra de Dios, como autoridad irrefutable, considerar un libro, en donde el mismo libro dice que tiene tantos y tantos versos, pero de hecho no lo tiene, entonces eso indicaría de que algunos perdieron y la posibilidad habría de que algunos fueron añadidos o fueron cambiados. Hay esos dilemas, ¿no? En todas las tradiciones que siguen un libro sagrado,
hay siempre este dilema sobre la infalibilidad del libro como tal. Y cualquier tipo de cambio de libro indicaría a un cambio o una distorsión de la verdad que el libro enseña. En caso del Srimad Bhagavatam, eso no es así. Ahora, la razón por la cual no hay de verdad los 18,000 versos es difícil de saber. Quizás se perdieron, quizás una manera de contar, algunos versos fueron contados de otra manera, como doble o no. Pero como sea, es secundario. El punto importante ahí es de que sea lo que sea el Bhagavatam, por no ser un libro sino una revelación y por no ser algo apartado de una cultura, la cultura del Bhagavatam, una tradición del Bhagavatam, ¿no? Por no ser apartado, sino ser parte de, ¿no? Y únicamente ser entendible, ¿no? Únicamente ser accesible a través de la tradición, ¿no? Entonces ahí no hay ninguna falla. ¿Por qué? Porque la tradición como tal es el mismo significado del Bhagavatam. Significa la tradición del Bhagavatam. Significa las personas Bhagavata. Aquellos quienes traen esta verdad dentro de sí mismo, quienes viven esta verdad, garantizan de que no falta nada. Entonces es el libro Bhagavata y es la persona Bhagavata. O es la tradición Bhagavata o la cultura del Bhagavata. Y cuando nos acercamos y asociamos, por eso es importante de asociarnos con la cultura, porque el libro como tal, las letras que podemos leer, la información que podemos absorber, únicamente manifiestan su significado real. Por decirlo así, se activan cuando nos acercamos a través de toda esta cultura y a través de la tradición. Como los diferentes, ¿cómo se llaman? Hay un medicamento ahí ahora que dicen que es muy popular, que lo usan como alternativo para cualquier cosa, ¿no? En donde mezclas esto con esto, ¿no? Con algo de ácido cítrico y este elemento ahí, DMCO, aquí lo llaman, se me olvidó cómo en español cómo lo llaman. Pero tienes que mezclarlo, ya después de mezclarlo se activa. Así también aquí, ¿no? Son como dos frascos que uno tiene que mezclar. Aquí también, ¿no? Es lo escrito y lo hablado, lo vivido, ¿no? Cuando eso se mezcla, entonces es ahí en donde se manifiesta el Bhagavatam en su verdadero significado, ¿no? Así, siguiendo esta tradición del Srimad Bhagavatam, haber escuchado sus explicaciones por parte de diferentes sadhus, diferentes personas bhagavatas, ¿no? Entonces, siguiendo esta línea, siguiendo esta orden, nosotros también nos estamos dedicando a leer de este Srimad Bhagavatam. Hemos estado leyendo la importancia del Kali Yuga, o hemos estado leyendo las características del Kali Yuga y cómo Parikshita Maharaj, ¿no?, está gobernando en aquel tiempo y cómo justo en el tiempo de su gobernamiento, de su gobernadura, como se dice, es
en donde empiezan a manifestarse los síntomas de Kali Yuga, empieza a entrar el Kali Yuga. Justo después de la partida del Señor Krishna, también de este planeta. Entonces la vez pasada leímos un encuentro del encuentro de Dharma en forma de un toro, la personificación de la religión, con la madre tierra en forma de una vaca. La madre tierra en forma de la vaca estaba muy afligida. Sabemos que por la aflicción de la madre tierra, por la predominancia de fuerzas demoníacas y negativas en aquel tiempo, ella misma se dirigió junto a los semidioses pidiendo ayuda del Señor Supremo para restablecer de nuevo la orden, el orden religioso en el mundo. Con ese propósito el Señor Supremo mismo apareció. Así lo dice él mismo en el Bhagavad Gita, ¿no? Edad tras edad, ¿no? Yuga tras yuga, yo aparezco. ¿Para qué? Para restablecer de nuevo este orden, ¿no? Para proteger a los piadosos, religiosos, a los entregados a él y a los principios religiosos, y para aniquilar a aquellos quienes están en contra de esta orden religiosa del mundo. ¿Por qué? Porque si empiezan a predominar, cuando empiezan a predominar esas fuerzas, entonces eso se vuelve un propósito para la aparición del Señor Supremo, en donde a veces aparece Él mismo, a veces manda almas empoderadas para proteger y establecer este orden. Entonces, en aquel tiempo el Señor Supremo mismo apareció y a través de sus arreglos estableció la orden de nuevo, llevando a todos al campo de batalla de Kurukshetra, disminuyendo la población y la carga del mundo, poniendo Yudhishthira Maharaj como regente, después su descendiente, Parikshita Maharaj, y después el Señor Supremo se fue. Hemos escuchado en el Srimad Bhagavatam, se dice, partiendo de este planeta el Señor Supremo Sri Krishna a su morada, ¿no? También con él partió la religiosidad y el conocimiento. Significa, cuando el Señor partió la religiosidad, partió el conocimiento, y lo que quedó es la oscuridad del Kali Yuga. Entonces aquí Dharma, encontrándose con la Madre Tierra, le pregunta por todas las diferentes posibles causas de su estado frágil, de su estado débil, de su estado de tristeza. Eso lo hemos escuchado la vez pasada, ¿no? Dice, si se siente así triste por ver la situación de que la cultura brahmínica se está abandonando, de que las mujeres no están protegidas, de que los niños no están protegidos, de que hay diferentes formas de escasez, de que hay explotación de la vaca y de que hay explotación de los animales, ¿no? De que hay
diferentes formas de desórdenes, de que la gente está inclinada a hacer solo lo que quiere, inclinada a pelearse, a robar, vivir una vida impía. Y también le preguntó, podría ser también de que se siente muy afligida por la partida del Señor Supremo, quien estando en la tierra, mientras caminaba en la tierra, era la causa de toda la prosperidad y todo auspicioso. Significa mencionando diferentes posibles causas de su estado de tristeza. Al final, Dharma le preguntó también la causa de todas las causas, que es si podría ser de que se siente en ese estado por la partida de la Suprema Personalidad de Dios. Entonces dijo, Madre, usted es la fuente de todas las riquezas. Por favor, infórmeme cuál es la causa fundamental de sus tribulaciones, las cuales la han reducido a un estado así de débil. Creo que la poderosa influencia del tiempo, el cual conquista el más poderoso, puede que le haya quitado a la fuerza toda su fortuna, que era adorada incluso por los semidioses. Entonces dice, por favor, infórmame, ¿cuál es la causa real de tu estado? La deidad terrestre, en la forma de una vaca, le respondió así a la personalidad de los principios religiosos en la forma de un toro. Oh Dharma, todo lo que me ha preguntado lo habrá de conocer. Trataré de responder a todas esas preguntas. Una vez a usted también lo sostenían sus 4 patas, y por la misericordia del Señor hacía que aumentara la felicidad por todo el universo. Sabemos de que el toro había quedado solo con una pata, ¿no?, que representaba una de las 4 bondades, ¿no?, que los humanos tienen o pueden tener, ¿no?, que es lo que quedaba era la veracidad. Las otras eran, ¿no?, la misericordia, la renuncia, ¿no?, y la pureza, junto con la veracidad. Entonces ya se estaban acabando la capacidad a la renuncia, a la pureza, ¿no?, a la compasión, y lo único lo que quedaba es esa posibilidad, como hablamos la vez pasada, de ser veraces, aunque en un estado muy limitado. Entonces dice, mientras esos principios religiosos regían, ¿no?, y tú estabas bien, por la misericordia del Señor, eso hacía que aumentara la felicidad de todo el universo. Significa todo el universo. ¿Por qué? Porque la personalidad de los principios religiosos, significa es universal, es global. Y si universalmente, globalmente encontramos estos principios religiosos vivos, significa donde los seres humanos son compasivos, donde los seres humanos mantienen pureza de cuerpo, de mente, donde los seres humanos tienen la capacidad de la renuncia,
Renuncia quiere decir de limitar los propios deseos por tener energía y posibilidad de dedicar tiempo y esfuerzo para causas comunes. Entonces, donde había esto y donde había veracidad, dice, todo el universo por la misericordia del Señor aumentaba la felicidad del todo el universo. Y todavía es así. En cualquier grupo, en cualquier ambiente en donde las personas manifiestan estas cualidades, se manifiesta automáticamente un ambiente favorable. Es natural. Significa la conciencia de las personas es así, su comportamiento es así y automáticamente el ambiente se vuelve favorable. Entonces, son las 4 características principales, ¿no? Las que sostienen, ¿no? Los que sostienen, por decirlo así, la religiosidad. Pero ahora la Madre Tierra va a dar en los próximos 4 versos otras características. Otras características, nombrándolos uno por uno, las características que están dentro del Señor Supremo y características, cualidades que por la presencia del Señor Supremo automáticamente también se manifiestan. Significa con la presencia del Señor Supremo en la vida de uno. Significa en la vida de un Vaishnava, quien adora a la Suprema Personalidad de Dios, quien es vinculado a la Suprema Personalidad de Dios, comprometido con la Suprema Personalidad de Dios, con sus enseñanzas. Entonces automáticamente se manifiesta en la vida de él, en sus actos y en sus entornos, se manifiesta, ¿no?, todo lo auspicioso, todo lo favorable espiritualmente. Imagínense, hoy escuché no historia, sino un relato, algo sucedido ayer. Un amigo me contó que muestra eso de una manera muy, muy interesante, ¿no? Porque todos hemos tenido cualquier tipo de experiencia a cualquier paso con cualquier persona y en general dentro de la sociedad, ¿no? A mí me ha pasado varias veces de ser engañado, ¿no? Y cómo uno se siente cuando es engañado. Una vez compré un laptop en una página en México y la página era todo real, empresa real y todo, pero era todo falso. Desde la página, desde el método de pago, desde todo, desde en el Google, la empresa registrada, todo. Pero todo era falso. Así que ahí quise comprar, pagué y no recibí. Una otra vez vendí una cámara que teníamos en el templo, que no la ocupábamos, pero era buena, cámara costosa. La vendimos y supuestamente recibimos el pago, incluso con el mensaje del banco de que ya entró el pago, pero era falso, significa no recibimos nada. Engañados, todos tenemos esas experiencias a cualquier paso, ¿no? Y es algo que sabemos, ¿no? Donde hay engaño, pues la atmósfera se vuelve muy insegura, muy rara, ¿no? Entonces hoy me contó un amigo que estaba también vendiendo una computadora y también hizo todo eso, ¿no?, con la persona por internet, entonces con la credencial del lector, como DNI en México lo llaman, con todo,
arreglado, que el depósito en el banco y solo va a venir ahora un Uber o algo así para recoger la computadora. Entonces, como todo parecía ya arreglado, entonces ya va para allá y llega a este taxista, Uber o lo que era, y como que le va a entregar eso, un sistema como de entrega, ¿no? Entonces el taxista le dice, no, dice, yo veo tú eres un buen hombre. Dice, no te dejes engañar, te están engañando. Dice, yo trabajo eso 4 años y yo sé cómo es. Dice, yo podría ahora quedarme con la computadora, dice, pero soy religioso, dice, no quiero engañar y no quiero ver que engañen a los demás. Entonces vea, y lo explicó y lo mostró todo, ¿no? Cómo funciona ese esquema, ¿no? Y sí, era todo un engaño, pero bien hecho, ¿no? Así como se siente uno ahí, ¿no? Encontrar una persona que dice, soy religioso, no quiero engañarte y no quiero ver otros ser engañados, ¿no? Entonces, imagínense, si habrá más de estas personas, ¿no? ¿Qué calidad de vida habrá? ¿Mm? Es como algo, lo que justo escuché hoy, ¿no? Pero está como relacionado. ¿No? Estamos rodeados de muchas personas, ¿no? Y estamos rodeados de tantos poderes, de tantas fuerzas, tantas intenciones, ¿no? Pero al fin de cuentas vemos de que Kali Yuga significa aumento, más y más y más de falsedad, de engaño, de mentira, de explotación, de violencia, de adicción. Y muchas veces nosotros mismos hemos estado en estos círculos viciosos, ¿no? En estas fuerzas que nos arrastran hacia abajo, ¿no? Y todavía las tenemos y los experimentamos cada quien a su nivel, ¿no? Pero estamos luchando, ¿por qué? Porque queremos seguir este camino, entonces no podemos ir para abajo, dejarnos arrastrar para abajo, pero queriendo llegar para arriba. Entonces eso es todo un gran esfuerzo donde uno tiene que fortalecer su fuerza de determinación, ¿no? Su capacidad de discernimiento y muchas otras características que uno necesita, ¿no? Y esas características uno las obtiene adorando a la suprema personalidad de Dios. Uno los obtiene o los recibe traspasados, ¿no? Adorando a los Vaishnavas. Adorando a los Vaishnavas, estas cualidades de ellos nos traspasan a nosotros. Adorando significa asociándonos de manera adecuada con todos los sirvientes de Dios. Entonces aquí ahora la Madre Tierra da la explicación y dice, por la misericordia del Señor tú estabas bien y todo era auspicioso, porque en Él, en la suprema personalidad de Dios, residen 40 características está dando ahora. Primero, la veracidad. De la veracidad ya hemos hablado. Veracidad significa cuando alguien dice algo, significa es así. Sabemos qué tan desgastante es cuando no sabemos si creer o no creer o en tantas diferentes circunstancias de la vida, ¿no? Pero en el Señor recibe la veracidad y automáticamente, ¿no? En los sirvientes del Señor, sinceros, aquellos quienes han llamado y han permitido que su influencia, potencia, su personalidad se manifiesta en el corazón de ellos, automáticamente se empiezan a manifestar, ¿no? A diferentes grados todas estas cualidades. Entonces la veracidad. 2, la limpieza.
La limpieza significa limpieza externa, limpieza interna, porque sabemos en donde hay limpieza, la limpieza es cerca a la divinidad. Ser impuro significa tener conciencia cargada, bloqueada. Ser puro, limpio, significa ser más abierto y de recibir y de emanar conciencia. 3. El no tolerar la infelicidad de otros. Ahí vemos, ¿no? Como este taxista, ¿no? No pudo tolerar a ver la infelicidad que podría pasar a la persona a quien lo están estafando en ese mismo momento. Y él pudo quedar callado. Incluso él mismo pudo aprovecharse de la situación. Pero no porque dice que es religioso, porque dice que es creyente, cree en Dios, ¿no? Automáticamente se manifiesta esa característica también. Dice, en él residen, en el Supremo residen, y así también en sus adoradores. El no tolerar la infelicidad de otros. El poder de controlar la ira. Significa de saber de que la ira hace daño al otro, a uno mismo, y poder ser consciente de la necesidad de controlarla y el poder, ¿no?, de controlar la ira. Porque donde se manifiesta la ira se acaba todo, ¿no? La autosatisfacción. En el Señor reside la autosatisfacción. Autosatisfacción significa de que uno no es perseguido, uno es dejado en paz de los continuos impulsos y de deseos continuos por querer, tener, controlar, disfrutar. 6. La rectitud, de ser recto, de ser correcto. 7. La estabilidad de la mente. Significa en todas las circunstancias quedar con mente estable. Significa incluso cuando pasan cosas no deseables, no volverse disfuncional, sino quedar recto y asimilar las cosas de manera correcta. Eso significa estabilidad de la mente. El control de los órganos de los sentidos. Significa no ser vulnerable a los ataques de los sentidos. Cuando los sentidos impulsan a querer disfrutar ciertas cosas, etc., ¿no?, uno tener la capacidad de controlarlos. 9. La responsabilidad. Ser responsable con las tareas, ser responsable con los deberes que uno tiene, con los compromisos que uno tiene. 10. La igualdad. No estar favoreciendo a alguien o algo por encima de alguien otro que va a tener algún tipo de, ¿cómo se dice?, lo contrario de beneficio, que va a ser a costo de alguien en algo, ¿no? La tolerancia a las diferentes influencias que pueden venir, ¿no? La ecuanimidad, ¿no?, a las diferentes circunstancias, ¿no? La lealtad significa de seguir comprometido a pesar de diferentes desafíos incluso que pueden venir. El conocimiento, de conocer y saber las cosas como son, de no tomar una cosa por ser otra cosa, o no confundir las cosas, sino conocer qué es qué, quién es quién.
qué es para qué. 15. La ausencia de disfrute de los sentidos, que va también con el control. Significa la ausencia, significa eso ya es un control logrado y mantenido. El liderazgo quiere decir ser consciente de que uno, con lo que uno hace, uno es automáticamente también ejemplo para otros. Y siendo consciente de que uno es ejemplo para otros, uno también ser más consciente de esta posición, cómo la lleva. Incluso conscientemente tomar medidas y pasos para incluso ser aún más ejemplo para otros. La valentía de no quedar espantado, sino de tener la valentía, de tener la influencia. Liderazgo es algo más natural, influencia es incluso algo lo que uno puede ejecutar. El poder de hacer que todo sea posible. Eso también hemos visto, ¿no? Sabemos que en grado absoluto, todas esas características en grado absoluto significa la suprema personalidad de Dios. En grado, cierto grado, y a veces grado muy amplio, muy grande, significa almas rendidas, empoderadas. Entonces, el poder de hacer todo, que todo sea posible, eso también lo hemos visto, ¿no? En los Vaishnavas, en los grandes Vaishnavas. Por ejemplo, en la vida de Srila Prabhupada, cuando la señora, la dueña de esta empresa de barcos, le dijo, pero Swamiji, ¿qué vas a hacer ahí? Eres ya mayor. Y Srila Prabhupada dijo, no, yo tengo muchos templos ahí, eres mayor y estás solo. Y él dijo, no, yo tengo muchos templos y muchos discípulos ahí, solo que el tiempo nos está como de distancia entre nosotros todavía. Entonces la Prabhupada ahí hizo muchas cosas posibles, lo que para mucha gente parecía ser imposible. Incluso el famoso dicho que él decía imposible es un diccionario, es una palabra en el diccionario de un bobo. Ahora eso no significa de que nosotros también nos vamos a volver, ¿no?, de poder hacer, ¿no?, todo lo que queremos. ¿Por qué? Porque eso requiere también de ser 100% conectado con los deseos de Krishna. Porque Krishna es esa capacidad. Entonces, a través del Vaishnava, cuando el Vaishnava hace que todo se vuelva posible, es porque lo que él está haciendo está conectado con el deseo de Krishna. Y de ahí viene este empoderamiento. 20. El desempeño del deber indicado significa saber qué hay que hacer y hacerlo. La completa independencia. La completa independencia significa de no ser apegado ni de no ser condicionado ni adicto a consideraciones menores o consideraciones triviales o consideraciones distorsionadas o desviadas de las consideraciones del deseo y de la voluntad del Supremo. La destreza, esta palabra no lo entiendo, tiene que ver algo con estrés. ¿Alguien puede decir qué es la destreza? ¿No? Maras es como la habilidad. La habilidad. ¿No? Entonces la habilidad, ¿no?, la plenitud de toda belleza,
la serenidad, la bondad. Vemos, son todas características muy atractivas, ¿no? Son todas características apreciables, ¿no? ¿Qué hay más agradable en la vida, ¿no?, que enfrentar, ahí dice, destreza, habilidad, arte, primor, propiedad con que se hace algo, ¿no? Significa no solo hacerlo, sino hacerlo con habilidad, ¿no? Imagínense, ¿no? De una manera extraordinaria, de una manera artística, incluso como dice aquí, ¿no? No solo hacerlo, sino hacerlo bien, ¿no? Sabemos también, hay cosas hechas y hay cosas bien hechas, ¿no? Entonces, esta característica de hacerlos bien, extraordinario, ¿no?, también eso viene del Señor, ¿no? La bondad, la ingenuidad en un sentido de no complicar las cosas más de lo necesario, ¿no? Y eso facilita mucho en la vida, ¿no?, sin que uno se vuelva víctima de algún peligro. ¿Por qué? Porque uno tiene fe en Dios, en el Supremo, y Él mismo está cuidando de uno, ¿no? La gentileza, ¿no?, ser gentil, ¿no?, la magnanimidad, ¿no?, ser magnánimo, ser abierto, ser amplio, ser colaborativo, ¿no? La determinación significa de seguir, de perseguir las metas y los ideales a pesar de obstáculos, ¿no? La perfección en todo el conocimiento significa no solo el conocimiento es algo más relacionado con la cotidianidad y con la experiencia y necesidades cotidianas, pero la perfección en todo el conocimiento significa, ¿no?, saber y conocer las metas últimas, las perfecciones en todo lo que hay por desarrollar en la forma humana, e incluso, ¿no?, el conocimiento trascendental, que es el conocimiento más importante, ¿no? La ejecución de vida, ¿no? Ejecución de vida significa hacerlo como debe ser, ¿no? Empezar cuando hay que empezar y terminar cuando hay que terminar, ¿no? Imagínense, todo eso es muy necesario, ¿no? Empezar las cosas cuando hay que empezar y terminarlas cuando hay que terminarlas, ¿no? Porque sabemos en este mundo también, cuando empezamos algo a la hora que no debe ser, ¿no?, entonces puede volver contraproducente, ¿no? Por ejemplo, los devotos viven en un departamento, hacen un programa, invitan otros y quieren hacer un programa devocional y hacen el programa, después distribuyen el prasad, después la clase se extiende, ¿no? Después hacen un kirtan, el kirtan se extiende antes del prasad, ¿no? O después del prasad empiezan con otro kirtan, ya son las 2 de la mañana y ya los vecinos están rayados, ya están mandando la policía, o peor, están ahí tirando baldes de agua a los devotos que están saliendo, o piedras, ¿no? ¿Por qué? Porque no se consideró el ambiente. Significa empezar, ejecutar la ejecución de vida, también significa tener el sentido para todo esto, ¿no? Al mismo tiempo, la posesión
de todos los objetos de disfrute. Posesión de todos los objetos de disfrute significa no ser frustrado. Disfrute significa no ser frustrado. Disfrute no significa desviación. ¿Por qué? Porque hemos hablado control de los órganos de los sentidos, la ausencia de disfrute de los sentidos, la ausencia de los disfrutes de los sentidos significa frustración, pero no es frustración. ¿Por qué? Porque está en la posesión de todos los objetos de disfrute. El júbilo, experiencia de júbilo, de ser contento, alegre, feliz. La impasibilidad. Es otra palabra que no entiendo. Ahí alguien puede ponerlo, Yakira, por favor. La fidelidad, ¿se entiende? La fama, significa alguien quien tiene la fama, no tiene que buscar la fama, también está tranquilo y la fama no lo afecta. Alguien que no tiene la fama, pero quiere la fama, está muy inquieto y tiene que comportarse de tal manera para adquirir la fama. La adoración, la ausencia de orgullo, el ser, significa como la personalidad de Dios, la eternidad y muchas otras cualidades trascendentales que están presentes en Él eternamente, y de quien jamás habrán de separarse. Entonces aquí también impasible, ¿no? Dice una persona que no se altera, perturba o muestra emoción alguna ante una impresión o estímulo externo que normalmente producen turbación, desencadenan una emoción o inducen a determinada acción, ¿no? Entonces se entiende, ¿no? Significa son cualidades adorables, cualidades anhelables, ¿no? Que existen en Él, en la suprema personalidad de Dios, de forma plena, de manera eterna. Estas 40 y muchas cualidades más trascendentales. Y nunca se separa de estas cualidades. Significa es la persona perfecta, ¿no? Es el héroe absoluto, ¿no? Por eso es el Señor Supremo, la suprema personalidad de Dios, que tiene todas las buenas cualidades en grado ilimitado, siempre, nunca disminuye. Y cualquier reflejo de estas cualidades que hay aquí son un reflejo de Él. Como cualquier reflejo de luz que hay aquí es el reflejo o una manifestación de luz original. Así también cualquier cualidad de estas mencionadas cuando se encuentra en alguien es solamente un reflejo, una porción de esta cualidad que Él lo otorga a uno. Entonces, esa personalidad de Dios, la fuente de toda belleza, el Señor Krishna, ahora ha clausurado sus pasatiempos trascendentales en la superficie de la tierra. En su ausencia, la era de Kali ha diseminado su influencia por doquier. Y estoy triste de ver esta condición de la existencia.
Entonces ahí vemos la causa principal del estado afligido de la Madre Tierra. Significa esta personalidad suprema, la fuente de toda belleza, la fuente de todo placer, la fuente de todas las buenas cualidades. Ahora dice, ha clausurado sus pasatiempos trascendentales en la superficie aquí de la tierra. Y en su ausencia, la era de Kali ha diseminado su influencia por doquier. Significa, Kali es lo que queda cuando las buenas cualidades se retractan. Pero así como el Señor Supremo se retiró de aquí, retiró sus pasatiempos, se dice al mismo tiempo quedó aquí es el narrativo de sus pasatiempos. Sabemos cuando alguien está en el mundo y hace algo, por generaciones después se sigue hablando. Diferentes grados del impacto que han dejado diferentes personas. A veces visibles, a veces no tan visibles a la primera, ¿no? Pero la suprema personalidad de Dios estuvo, significa es la persona de todas las personas más excelsa. Y se retiró, significa de que quedó una huella, de que quedó una influencia, ¿no? Y esto lo que quedó, esto es el Srimad Bhagavatam. Significa para dar la luz en esta era de la oscuridad, se dice que el Señor Supremo, aun después de estar en la tierra y retirarse, se quedó en la forma del Srimad Bhagavatam. Y se quedó en la forma de la cultura, como hablamos en el comienzo, del Srimad Bhagavatam. Significa, se quedó en los corazones de aquellos quienes lo adoran y quienes viven la cultura del Bhagavatam. Y ellos son pocos. Tan pocos de que no a la primera es visible su influencia, porque todo el resto es más visible. Si uno ve quién es lo que salen en la tele, quién es lo que salen en las películas, qué es lo que cantan los famosos cantantes, qué es lo que hacen y presentan los famosos artistas, etc., ¿no? Significa en toda esta esfera pública común, general, no hay mucha visibilidad de la suprema personalidad de Dios, ni de aquellos quienes viven la cultura del Bhagavatam. Pero igual están ahí, aún siendo invisibles. Y además, también se están haciendo visibles de alguna manera u otra. Pero aún no siendo tan visibles a nivel muy global, se dice que igual ellos, los que adoran a la suprema personalidad de Dios, son los sostenedores, de hecho, de toda la creación. Porque solo por su presencia la creación cumple con su propósito. Porque si no habrá ya nadie más adorando a la suprema personalidad de Dios, entonces la creación perdería por completo su propósito. Entonces, mientras están, ¿no?, la creación tiene un propósito, aun siendo invisibles. Y por momentos son más invisibles y por momentos se vuelven más visibles. Eso está todo a la disposición de la suprema personalidad de Dios.
Los devotos, los que hacen por el Supremo. No hacen por recibir algún reconocimiento del mundo, por volverse alguien en el mundo, por controlar el mundo, influenciar, manipular, lo que sea, no. Lo que hacen por satisfacer a la suprema personalidad de Dios. Y cuando Él quiera que el impacto que ellos tienen en el mundo se vuelva más o menos, eso está a disposición de Él. Ellos no van por el Vox Populi ni por ningún reconocimiento del mundo. Entonces este Srimad Bhagavatam quedó, esta cultura quedó, esta cultura es abierta, esta cultura es compasiva, esta cultura tiene como uno de sus principios fundamentales es de ser abierto y de compartirse con los demás. Todos son invitados de entrar, de escuchar, de transformar sus vidas. Entonces, y eso es el Srimad Bhagavatam, eso es lo que estamos leyendo. Eso es la manifestación del Señor Supremo con el mundo. Y la posibilidad para las almas de conectarse con este excelso Señor, de conectarse con sus cualidades y de también recibir estas cualidades traspasadas en la vida de uno. De vivir en esta conciencia, de vivir en estos actos. Entonces dice, ya nos pasamos un poco de la hora, pero vamos a ir a terminar este capítulo. Dice, estoy pensando en mí misma y también en usted, oh el mejor de los semidioses. Así como también en todos los semidioses, en los sabios, en los ciudadanos de Pitriloka, en los devotos del Señor y en todos los hombres que obedecen el sistema de Varna y Ashrama en la sociedad humana. Significa, estoy pensando en todos aquellos quienes buscan el camino correcto, quienes buscan el camino religioso, quienes buscan a la suprema personalidad de Dios. Todos aquellos quienes merecen también respeto como ciudadanos de Pitriloka, los semidioses. Lakshmiji, la diosa de la fortuna, cuyo vistazo de gracia era buscado por semidioses tales como Brahma, y por quien ellos le dedicaron muchos días a la personalidad de Dios, abandonó su propia morada situada en el bosque de flores de loto y se dedicó al servicio de los pies de loto del Señor. Yo estaba dotada de poderes específicos que desbancaban la fortuna de todos los tres sistemas planetarios, por estar decorada con las impresiones de la bandera, el relámpago, la vara de conducir elefantes y la flor de loto, que son signos de los pies de loto del Señor. Pero al final, cuando me sentía muy afortunada, el Señor me dejó. Oh personalidad de la religión, yo estaba sumamente sobrecargada por las excesivas falanges militares organizadas por reyes ateos y fui aliviada por la gracia de la personalidad de Dios. De igual modo usted también se hallaba en una condición angustiosa, debilitada, su fuerza por estar de pie, y por ello para aliviarlo él también se encarnó en la familia de los Yadus, mediante su energía interna. ¿Quién puede tolerar entonces los tormentos de estar separados de esa suprema personalidad de Dios? Él pudo conquistar la gravedad y apasionada ira de amadas suyas tales como Satyabhama, mediante su dulce sonrisa amorosa, su agradable mirada y sus sinceros ruegos. Cuando él recorría mi superficie de la tierra,
yo me sumergía en el polvo de sus pies de loto, y de ese modo quedaba cubierta de grama suntuosamente, que parecía ser mi vello, que estaba erizado por el placer. Mientras la tierra y la personalidad de la religión conversaban de esa manera, el santo rey Pariksit llegó a la ribera del río Sarasvati que fluía hacia el este. Entonces, mientras ellos estaban conversando así, llegó el rey Pariksit. Entonces, la planeta Tierra estaba afligida por la separación del Señor. Nosotros sabemos en la vida, cuando hay deseos, cuando hay necesidades, ¿no? Y sabemos cómo es cuando uno siente que las ciertas necesidades están dadas, ciertos deseos están cumplidos, ¿no? Es un estado, podemos decir, de felicidad, aunque sea en este mundo temporáneo, ¿no? Pero todos hemos experimentado eso, ¿no? Cuando alguien le dice a alguien otro deseo, que se cumplan todos tus deseos, ¿no? Significa deseos cumplidos, necesidades cumplidas, significa es un estado de satisfacción, ¿no? En el mundo temporal, por unos momentos y se va, ¿no? Pero ahora imagínense de un estado en donde, ¿no?, no solo un deseo, sino la felicidad de experimentar la complacencia de todos los deseos y de todas las necesidades se manifiesta. ¿Por qué? Porque esto significa, esto es la presencia del Señor Supremo en la vida de uno. Significa, ¿no?, la más grande fortuna que puede haber. No hay nada más allá, sino es la satisfacción absoluta. Y ahora lo que la planeta Tierra está manifestando, ¿no?, es la ausencia de esta presencia del Señor. ¿Quién puede tolerar entonces los tormentos de estar separado de esa suprema personalidad de Dios? Entonces ella está revelando las razones por las cuales está sufrida. Y mientras la tierra y la personalidad de Dios, la personalidad de la religión conversaban de esa manera, el santo rey Pariksit llegó a la ribera del río Sarasvati que fluía hacia este. Y bueno, ahí vamos a dar seguimiento. Entonces aquí dejamos por hoy, ¿no? Significa hemos leído la respuesta de la Madre Tierra en forma de la vaca al toro, la personalidad de la religión, ¿no?, sobre su estado. Y ella ha narrado las 40 cualidades que siempre se encuentran en el Señor, indicando de que hay muchas ilimitadas más que siempre en todo esplendor, en toda capacidad, eternamente se encuentran en el Señor. Por eso el Señor Supremo también es conocido como Narayana. Narayana quiere decir Narayana. Significa el último refugio de todos los seres humanos. La última meta de todos los seres humanos. Significa en Él, con Él
se cumplen todas las expectativas que uno puede tener. Se satisfacen todos los deseos. Y eso no hay que entender mal. Eso, cuando se dice se satisfacen todos los deseos, esto no significa que Él es un proveedor de nuestros caprichos. Proveedor para satisfacer nuestros caprichos, no. Sino los deseos sinceros, los deseos verdaderos, puros espirituales, ¿no? Entonces aquí hemos escuchado de que Él ha estado, hemos escuchado de que Él ha partido, hemos escuchado de lo que se queda es esta experiencia que hoy nosotros tenemos del mundo. Pero también hemos escuchado de que Él se queda y está presente todavía en el mundo en una forma escondida, en una forma secreta. Y eso es en el Srimad Bhagavatam, y esto es en la cultura del Bhagavatam, quiere decir en la asociación con aquellos quienes viven el Srimad Bhagavatam. Y nosotros tenemos chance de encontrarnos con esta suprema personalidad de Dios en este Srimad Bhagavatam, ¿no? Y ahí vamos a dar seguimiento. Próxima semana creo que no voy a poder porque voy a estar en Berlín, pero bueno, ahí vemos. Y la otra semana ahí voy a estar en Viena, así que tampoco quizás no voy a poder, pero igual estaremos en contacto ahí. Y bueno, si hay alguna reflexión sobre lo que hablamos hoy, si hay alguna pregunta, podemos todavía. Sí, Maharaj, Pranam. Haribol. Aquí tengo una duda en relación con la cualidad de la determinación. ¿Dónde podemos encontrar el límite entre la determinación y la aceptación, en el supuesto de que uno tenga un propósito, una causa, sea determinado pero no suceda? Es decir, lo que uno tenga proyectado no ocurra. ¿Hasta qué punto uno tiene que continuar con la determinación o tiene que decir ya, hasta aquí no insistas más porque no va a suceder? No sé si me expliqué. Bueno, aquí podemos diferenciar entre dos propósitos principales. Uno es el propósito espiritual, o también podemos decir un propósito en línea de desarrollo de cualidades favorables a la devoción, y distinguir de propósitos, digamos, materiales, de metas materiales. Metas materiales se pueden lograr o no. A veces simplemente pasa el tiempo y ya se vuelve la oportunidad, se pierde. Cuando uno dice, bueno, si hubiera sido más determinado cuando era joven, si hubiera conseguido esto para hacer esto, aquello, ¿no? Entonces llega la posibilidad y después la posibilidad se pierde. Entonces es todo un otro campo que significa determinación relacionado a propósitos y metas en este campo material, ¿no? Eso es más un asunto de desarrollar cierta sabiduría, cierto criterio, ciertas habilidades, ¿no? Pero en otra dirección significa aquí estamos determinándonos en perseguir metas a largo plazo o metas ya puestas hacia la eternidad, ¿no? Entonces ahí obvio que el criterio
también es diferente, ¿no? Ahora, esas dos cosas son intervinculadas, vinculadas una con la otra, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros perseguimos estas metas y buscamos la determinación para lo eterno, pero al mismo tiempo estamos aquí, ¿no? Y aquí también tenemos que hacer las cosas, ¿no? Significa algunas cosas tenemos que lograr y otras cosas pues no podemos lograr, ¿no? Como se dice en esta oración, oh mi Señor, dame la fuerza de cambiar todo lo que puedo cambiar y lo que debo cambiar. Oh mi Señor, dame la tolerancia de tolerar y la paciencia de aguantar todo lo que debo aguantar, significa lo que no puedo cambiar. Y oh mi Señor, dame la sabiduría de distinguir uno del otro. Distinguir uno del otro significa de no estar tratando de lograr algo lo que no es para lograr, ¿no? O de estar tolerando algo lo que no deberíamos tolerar, lo que deberíamos cambiar, ¿no? ¿Por qué? Porque si estamos como muy metidos en eso de cambiar lo que no es para cambiar, lo que no es para lograr, entonces eso es mucha pérdida de energía. Y esta pérdida de energía significa eso nos atrae o consume tanta energía que incluso a veces podemos ser tan consumidos por cosas materiales de no poder recordarnos, incluso de no tener tiempo ni energía ni atención para el Supremo. Así también cuando toleramos demasiado lo que no deberíamos tolerar, entonces eso también nos puede estar enredando más y más y más y al fin de cuentas nos puede estar también desgastando, ¿no? Así que en ese sentido sí está vinculado, pero ahí necesitamos del mismo Supremo también la sabiduría, que nos dé la sabiduría de distinguir uno del otro, ¿no? Y de ver, ¿no?, hacia dónde aplicamos qué tipo de determinación, qué tipo de paciencia, ¿no? Y para eso uno necesita esta oración y uno necesita también acompañamiento, impulsos o inspiraciones también que llegan a la vida de uno que lo ayudan a uno de ordenar esas cosas y también indicaciones. Indicaciones significa indicaciones de Krishna mismo que se manifiestan en forma de circunstancias o en forma de palabras de devotos, en forma de instrucciones que pueden venir a uno y ya con esto uno puede ir también solucionando estos asuntos, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces podemos estar muy enfocados en algo, pero si preguntamos a Guru Vaishnava, ellos nos pueden decir, bueno, suéltalo, ¿no? Y ya automáticamente no es que la vida material se acaba, pero uno puede sentir alivio o liberación de muchas dudas, ¿no? Porque a veces incluso estamos muy enfocados y muy apegados y tratamos de ser muy determinados para lograr algo, lo que en última instancia no nos va a traer nada, ni materialmente ni espiritualmente. Entonces sí, esto de la asociación y de la instrucción y todo, eso también es muy importante, ¿no?, en ese sentido, ¿no? Por otro lado, también las instrucciones que podemos recibir es también de estar insistiendo en cierta dirección, incluso cuando parece ser de que no, bueno, hay que dejarlo, ya no tiene sentido, ¿no? Entonces ahí se manifiesta esa importancia también de la asociación con los devotos, de la relación con los devotos, que nos ayudan de hacer las cosas pues todo con el propósito de seguir comprometidos y determinados en esta dirección con la eternidad, ¿no? Y las otras cosas se van a ir solucionando todo de manera favorable. Esta fe hay que tener, ¿no? No sé Muchas si gracias, Maharaj.
Si eso explica. Sí, sí, sí. Genial. Gracias, Manuel.